esta es un poco la que tiene más competencias y ahí estábamos resaltando justamente la número 20, que es Indágame ante métodos científicos. Y fíjense que esto estaba resaltando allí justamente en las otras competencias que va a tocar con la educación STEAM o esta integración. Identidad, vida, que se puede comunicar, que tenga el inglés, que puede interpretar la historia, que pueda integrar la tecnología, gestión de proyectos, las TIC, que gestione su aprendizaje de manera autónoma, son elementos muy importantes que en realidad se tienen que ir desarrollando poco a poco en el aula y que no se contradicen a la educación STEAM y que además podemos colaborar entre varios profesores que dominamos esa competencia para desarrollar un único producto, prototipo, experimento, experiencia de aprendizaje que pueda ser evaluada desde nuestras capacidades o desempeños, ¿no? Entonces, yo sé que la competencia número 20 de Indágame ante métodos científicos es muy asociada a ciencia, es muy asociada al área de ciencia, no solamente los científicos, los tecnólogos o los ingenieros indagamos o investigamos, en realidad todos los profesionales lo hacen, y es algo que podemos ir transmitiéndoles a nuestros estudiantes, ¿no? En esa línea, yo quitaría la parte solamente de métodos científicos, porque cada uno de ustedes desde su área pueden indagar a través de los métodos que para ustedes les sean más prácticos, más comunes, más asertivos, más realistas, sobre todo porque nos estamos basando en el ABP para hacer educación STEAM, ¿no? En este aprendizaje basado en problemas, en situaciones problemáticas significativas, reales y concretas, que un poco contradice a la forma tradicional de enseñar ciencias o matemáticas, de fórmulas, de ejercicios con ecuaciones cuadráticas, no sé, logarítmicas o balanceo de reacciones químicas, que me ha tocado en un inicio trabajarlo así, pero se puede potenciar haciendo lo mismo y creando otro impacto con Minecraft, por ejemplo, que tiene un complemento de química y que los chicos juegan al Minecraft todo el tiempo, y haciendo gamificación en el aula con tal de que puedan integrar las habilidades necesarias para la ciencia, para la indagación, no solamente para la química o no solamente para la matemática. Entonces, para recordar un poquito qué cosa entendemos por competencias, esta forma de resolver grandes dificultades, pero nos apoyamos bastante en las capacidades o habilidades que tenemos que desarrollar en nuestros estudiantes, ¿no? Son estos recursos, son actitudes también. No olvidemos y no dejemos de lado siempre las habilidades blandas, que son muy importantes para trabajar de forma integrada, de forma colaborativa, de manera que podamos estar más acordes a esta cuarta revolución industrial que compensa algunos errores que se han dejado de lado en las tres primeras revoluciones industriales anteriores, ¿no? Hace un par de semanas tuve la oportunidad de estar en el Congreso de Innovación en el TEC de Monterrey de México, y allí hay una fábrica que funcionó de 1900 de 1800 en TEC de Monterrey en México, y resulta de que esta fábrica es convertida ahora en un parque. No es un parque temático acondicionado para niños o diseñado para niños, digamos, no diseñado pedagógicamente para eso. En realidad es una fábrica, industria real, donde tú puedes recorrerla, ver efectos de tipo cine, puedes almorzar allí, y sobre todo puedes respirar incluso las fundiciones de acero que hacían allí y ver cómo recorrían diferentes espacios como las chimeneas, como los hornos de fundición, como las escaleras, cómo transportaban el material. Y un poco la turista, la guía de turismo, perdón, me explicaba a mí lo que había pasado en impacto social. Había mujeres obreras que trabajaron en ese entonces y que se está desarrollando esa industria. Es curioso, ¿no? Porque esa es la industria 2.0, una fábrica tradicional que generaba bienestar por producir mucho material o muchos recursos. Luego vino la tercera revolución industrial con el transistor, con la computadora, se sistematizaron algunos procesos, pero ahora quizás no se está sintiendo realmente esta cuarta revolución industrial, a pesar de que estamos inmersos en ella todo el tiempo. O sea, desde que aparecieron estos dispositivos que cambiaron la regla del juego, tenemos ahora otros hábitos y otras expectativas, y los estudiantes también las tienen.
Y allí ven un par de niñas que al margen de que estén trabajando con un robot, lo que están haciendo es desarrollar habilidades nuevas, ¿no? Es importante para esto que nosotros pues tengamos la capacidad y las mismas habilidades que buscamos desarrollar en nuestros estudiantes, las desarrollamos poco a poco en nosotros, ¿no? Que las practiquemos. Entonces, en ese sentido, también el Currículo Nacional Peruano, hablando del desarrollo de competencias y estas capacidades, nos plantea estas orientaciones pedagógicas que pueden ser importantes, ¿no? Las estoy poniendo, estas 10 claras, que es partir justamente de situaciones significativas, como le decía el ABP, generar interés y disposición como condición para este aprendizaje, aprender haciendo. Y allí quisiera, por favor, si en el chat, a modo de encuesta, me van escribiendo ustedes si es que son de los profesores y profesoras que prefieren hacer experimentos, les gusta hacer prototipos, o les interesa hacer por ahí maquetas, ¿no? Me gustaría que lo escriban, porque justamente esta forma de enseñar, esta educación STEAM, se complementa mucho más en la práctica que en la teoría, que en las lecturas, que en los ejercicios que tradicionalmente hemos desarrollado en nuestra época de estudiante, porque bueno, nos sirvió, y yo agradezco a todos nuestros profesores que nos enseñaron así en ese momento, porque era lo que se necesitaba. Sin embargo, ahora existen otras cuestiones que tienen que ser atendidas para este siglo XXI, ¿no? Para estas nuevas habilidades. Jorge nos cuenta prototipos. Gracias, Jorge. Atentos todos, por favor, así nos vamos enterando qué hacen nuestros colegas o qué tenemos pensado hacer para este año. David nos dice experimentos, maquetas. Bien, va por ahí con los prototipos. Si alguien hace algo más, genial. Experimentos, gracias, Alondra. Lo diría por esa parte, ¿no? Aprender haciendo. Yo entiendo que muchos somos fan del papelógrafo o de los PowerPoint, que no es tan mal, pero este trabajo de educación STEAM va más cercano a eso porque se evidencian otros procesos de enseñanza y de aprendizaje. Gracias, Ángel. Modelos, Frey nos dice también que le pone muchos experimentos a los chicos, son de por sí muy divertidos y además que permiten partir de saberes previos, voy a seguir con la presentación antes de recorrer los experimentos que me apasionan. Construir el nuevo conocimiento, que se busca aprender del error o un error constructivo, y por favor, haya miles de soluciones para un solo problema, y el error es parte de entender que por ese camino no es y hay que buscar otro más. Sí, Wendy, todo se graba y luego, bueno, lo compartimos desde el ITEC. Gracias, Fanny. Experimento también en la práctica, correcto. 7, generar el conflicto cognitivo, esta idea de cambiar un poco las creencias. Gracias, Aníbal. Experimentos, prototipos. Un fuerte saludo, Aníbal, claro que te recuerdo. Guido, Jorge, Cristian también le pone experimentos y prototipos. Yo creo que es muy importante porque esto genera este conflicto cognitivo entre lo real o lo que tú imaginas, perdón, lo que tú imaginas, lo que tú supones, la teoría, y aquello que es real. Entonces, por eso este desarrollo de competencias va por esa línea. Y mediar el progreso de los estudiantes de un nivel de aprendizaje a otro superior, ¿no? O este afianzamiento del aprendizaje o del conocimiento. O sea, lo entendí, hice un prototipo pequeñito con material reciclado, inclusive, si lo tengo por acá, se lo comparto. Y construí este autito pequeñito. Ok, este sistema lo puedo hacer con más ruedas, lo puedo hacer con una botella, lo puedo aplicar para un auto verdadero, para un auto de Fórmula 1, ¿qué pasaría si reduzco aquí la superficie, etcétera? Le pongo un motor. O sea, es importante que este afianzamiento logre extrapolar el conocimiento logrado en los estudiantes a otras cosas superiores. Promover el trabajo colaborativo, y ahí necesariamente son habilidades del siglo XXI, es tener esta capacidad de comunicarnos asertivamente, de ser convocantes, de ser incluyentes. Lo noto mucho en inicial y también en primaria. En secundaria me costó un poco porque, bueno, enseñé en los 3 niveles, pero justamente en secundaria, los profesores de secundaria tenemos una característica de ser muy disciplinares y muy de nuestra área, ¿no? Pocas veces compartimos con las otras áreas, y en ese sentido les hago la invitación a que conversen con los profesores y profesoras de primaria y del nivel inicial, que para mí el nivel inicial siempre ustedes, maestras, son unas cracks. Me gustaría saber si es que alguna de ustedes también son de inicial, para que en algún momento quizás nos comparten algo.
Y María, lo voy a comentar, ¿cómo aplicar STEAM en arte y cultura? Es muy bonita tu pregunta y la voy a responder después. Promover el pensamiento complejo de justamente de la diversidad que tenemos y la complejidad que hay en diferentes cosas. Yo creo que tener pensamiento crítico, pensamiento computacional, pensamiento científico, alfabetización en estas ideas es muy importante y te promueve este pensamiento complejo de diferentes elementos, ¿no? Listo, entonces con lo que me están contando yo voy entendiendo que estamos en las habilidades del siglo XXI, que tienen tres características o tres categorías, ¿no? Las personales, sociales y profesionales. Si van leyendo, se van dando cuenta que hay muchas que están en las tres, pero básicamente estas de acá son cuestiones que desarrollamos en diferentes ámbitos, en diferentes circunstancias. Según la UNESCO, las 11 claves que hay que desarrollar en los estudiantes, en nuestros niños, son cimentar conocimientos de contenidos sólidos e integrados. ¿Les suena? O sea, hace match con lo que dice el Currículo Nacional Peruano. Comprometerse con el aprendizaje a lo largo de la vida. Ser capaz de aprender en el ámbito de la interdisciplinariedad. Nosotros en el ITEC apuntamos un poquito más arriba, que es la transdisciplinariedad, pero también trabajamos la interdisciplinariedad. Ser capaz de desarrollarse en 4 ámbitos relevantes: concientización mundial, finanzas, economía, emprendimiento. Por ahí ya va entrando civismo, asociado a cultura, María, que te voy a responder en un momento. Salud también y bienestar. Salud en todo lo que corresponde a una calidad de vida adecuada. Buscar y valorar la diversidad en cualquier escenario. Eso también tiene tinte de arte. Trabajo en equipo, interconexión, que es lo que les comentaba. Ciudadanía digital. Por favor, para todos nosotros, yo uno de mis compromisos para este año es meterle un poquito más de fuerza a los TikTok, me cuesta. Hay profesores que sí lo han hecho y los sigo. Si alguno de ustedes también lo hace, genial, los felicito. Pero es que las redes sociales ya cambiaron, la ciudadanía digital también ya cambió. Y ahí están las personas, ¿no? Y nuestros estudiantes no lo van a aprender eso de sus padres. Porque los papás tampoco han sido educados en estos ámbitos de ciudadanía digital. Así que corresponde a nosotros explicarle también los beneficios y los riesgos que existen en este mundo digital. Competencia global, competencia intercultural, sobre todo entender las creencias de otras culturas, de otras personas, y seguimos poniéndole, María, si te das cuenta en la diapositiva te va respondiendo alguna de estas aplicaciones que se pueden hacer en Steam. Y ser capaz de tomar la iniciativa, tener autonomía, responsabilidad, eso yo lo resumo en liderazgo. Y la 11, más importante, es ser creativo e innovador. En realidad, la creatividad es algo que aparece en todos los ámbitos, profesionales, personales y sociales, y la innovación, que no es crear algo nuevo necesariamente, el solo hecho de intentar algo nuevo, para mí ya es innovación. Así que para nosotros mismos, por favor, practiquemos eso, seamos innovadores, atrevámonos a probar cosas nuevas, aunque fallemos, pero como lo dice también el currículo peruano, ese error debe ser constructivo y debemos aprender de él. Así que animándolos un poquito en esta línea, lo que les he comentado, vamos a hacer esta actividad pequeñita para practicar estas habilidades sociales del siglo XXI según las redes sociales. Los invito a que enciendan su cámara en este momento, o si todavía no lo puedes encender porque estás en el teléfono, que también se vale en el teléfono, pero o estás en un lugar que no puedes encender la cámara, bueno, no la enciendas, pero sí me gustaría que lo hagan a modo de ejercicio. Salgan ustedes en la captura de este webinar, y que al final del webinar guarden la captura, guarden la foto en su computadora, guarden la foto en su teléfono y compártanla al final del webinar, etiquetando por favor a Elitec Oficial para verlos ustedes que están participando, y poniendo el hashtag Educación STEAM para que así podamos practicar estas habilidades sociales del siglo XXI, los tengamos ustedes también rastreados, y si alguno hace cosas, tiene contenido interesante, contenido que le digo yo que aporta, no que aparta, si tienen contenidos que aportan, entonces seguirlos, y así nos vamos conociendo entre todos y vamos siguiéndonos entre todos los que vamos aportando, ¿sí? Igual pueden encontrar el contenido de Elitec en su Instagram, de Elitec Oficial, también en Facebook, en LinkedIn, pueden encontrarlo. Si me quieren etiquetar a mí también, me encuentran facilito, hugorrojas.edu.pe, y yo ayudo a compartir y a que todo esto que vienen haciendo sea visible. Entonces,
Es eso, por ejemplo, lo hemos hecho antes en otros webinars, ahí ven, y me gustaría saber si alguno, muy bien, Ivonne, ya está haciendo su cámara, Liliana, Egel, excelente, a ver, Charo, me parece que estás con el fondo de la playa, muy bien, Jorge, a ver si nos animamos, vamos sacando entonces una captura. William, no te preocupes que en un momento lo explico con más detalle. Y a ver, vamos haciendo capturas. Igual al final voy a sacar una más relajada para todos, para tenerla de recuerdo en el ITEC. Nos van a ayudar ahí, por favor, el equipo. Y bueno, vayan a hacer sus capturas los que estén acá, mientras yo voy siguiendo con la charla. Si no apaguen la cámara, en todo caso, así nos vamos conociendo entre todos. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de combinación de capacidades que tiene la competencia número 20, que es indaga mediante métodos científicos, ¿no? ¿Cómo se combinan estas capacidades? Quítale, por favor, lo de científico, lo de tecnológico, lo de ingeniero. Quítale esa parte. Solamente quiero que te quedes con la palabra indagación, y si te hace ruido, incluso cambia de indagación y piensa en curiosidad. ¿Sí? Ahora, ¿en tu curiosidad problematiza situaciones? Sí. Desde el área que tú enseñes, de tu experiencia de vida, de lo que te interesa desarrollando tus estudiantes. Con curiosidad puedes diseñar estrategias, o bueno, diseñas estrategias para que ellos hagan esa curiosidad concreta. Como parte de tu proceso de aprendizaje, de enseñanza y aprendizaje, generas y registras datos, analizas datos, evalúas los proyectos, los prototipos que me cuentas que estás haciendo, los experimentos, y también pides en un momento una exposición. Todos lo hemos hecho con nuestros estudiantes y es importante que desarrollen así sus habilidades y sus capacidades. Entonces, esta competencia que está en el currículo nacional peruano y que habla de indagación, puede ser transdisciplinar a cualquiera de nuestras áreas. Si todos son de ciencia y tecnología, genial, la tienen súper manejada estas capacidades. Si no eres de ciencia y tecnología, como alguien preguntaba, por arte y por cultura, te das cuenta que el currículum también te ayuda para que lo puedas hacer. Y si quizás aún no lo entiende tu coordinador de nivel, porque me ha pasado también y me han dicho, te encárgate de tus competencias de ciencia, no entres a otras competencias, bueno, avísale que estamos con el programa en el ITEC para que él se entere cómo es posible integrar las áreas y las competencias del currículo nacional peruano usando de puente la palabra indaga, que también está en el currículo. Hablando de este aprendizaje basado en indagación, o la metodología de enseñanza de la ciencia basada en indagación, o EXBI, o la denominada el aprendizaje basado en indagación, que es general, quítale por favor lo de ciencia y tecnología o ingeniería, quiero que lo entiendas primero como algo propio de la indagación de tu formación. Aquí tenemos 4 características importantes. La primera es que son actividades de aprendizaje reales y basadas en problemas en los que se puede que no haya una única respuesta correcta. Procedimientos experimentales, experimentos, actividades, prácticas, lo que dijeron ustedes, prototipos, maquetas, que incluya además la búsqueda de información. Luego tenemos secuencias autorreguladas, que son importantes para donde se enfatiza la autonomía de nuestro estudiante. Es algo que bueno, se puede hacer definitivamente. Y finalmente es una argumentación discursiva y comunicación entre pares como lo estamos haciendo nosotros. En resumen, nosotros tenemos estas habilidades del siglo XXI como maestros que somos y podemos argumentar y comunicarnos entre nosotros, y eso es muy importante también de las actividades que hacemos en la escuela, porque nuestras actividades son colegiadas, son planteadas entre profesores, entre profesoras, y es así que ese mismo ejemplo tenemos que darle a nuestros estudiantes. Ellos generalmente, por indicación nuestra, trabajan en grupos, en equipos, pero honestamente, ¿cuántas veces nos han visto nuestros estudiantes que nosotros trabajemos en grupo, en equipo, no solamente por el Día de la Primavera, por el Open Day, ¿no? Sino en la clase del día a día, de la semana a semana, de una unidad de aprendizaje, de un bimestre, que nos vean trabajando juntos en comunicación constante. Eso es algo que ellos van a absorber y van a motivarle más esta capacidad de desarrollar estas habilidades del siglo XXI. Entonces, bueno, ya yendo un poco más a diagramas, a cómo hacemos esto y cómo lo aterrizamos, les muestro este de acá, ¿no? Estos son procesos de aprendizaje basados en indagación. Los que somos del área de ciencia y los que no, también conocemos el método científico, ¿cierto?
observar, ¿no? Hacer la pregunta, plantear la hipótesis, experimentar. Es más o menos igual. Se plantea la experiencia, el problema, se sugiere una posible explicación, se predice qué va a hacer, se planifica y se ejecuta esa predicción, se interpretan esos datos, se vuelve esa otra predicción, o ya se llega a una conclusión y se comparte, se comunica entre los pares. Hay varios procesos acá en bloque que son importantes para trabajar. Y, por ejemplo, un segundo, me salen ventanitas aparte. Ahora, tenemos estas habilidades también del siglo XXI que están presentes en un proceso de aprendizaje basado en indagación. Está el pensamiento crítico, creatividad, colaboración, comunicación, información, alfabetización tecnológica, conocimiento del funcionamiento de los medios de información, como vamos a hacer ahora con las redes sociales, flexibilidad, liderazgo, la resalto, iniciativa, productividad, habilidades sociales que son trabajo en equipo. Quiero hacer un match aquí, si pueden seguirme, de repente puedo poner acá el puntero. Acá lo que me gustaría es que entendieran que, por ejemplo, la de liderazgo está bien marcada en la parte de planificación y en la conclusión y discusión de resultados. ¿Por qué? Porque en plantear experiencias o preguntar, honestamente, no es necesario que seas un líder para comenzar el proceso de indagación. Cualquier persona puede plantear una pregunta, una cuestión que le parece relevante. Para una hipótesis o una suposición o tu propia idea, tampoco es necesario que seas un líder y no se desarrolle tanto esa habilidad porque todo el mundo supone ideas o plantea hipótesis. Pero cuando quieres planificar y ejecutar esa idea, esa hipótesis, o sea, cuando pones manos a la obra, ¿no? Cuando te involucras en la acción, sí necesariamente se desarrolla esta habilidad de liderazgo. O sea, un líder es aquel que predice, supone algo, dice y es consistente porque lo hace y lo ejecuta. Entonces, es una buena manera de hacer prototipos, en hacer experimentos, en hacer maquetas, porque esa ejecución hace que el estudiante desarrolle el liderazgo. Interpretar los resultados también lo puede hacer un líder, pero ustedes verán, ¿no? Cualquiera interpreta lo que mejor le conviene o de la forma que mejor le entiende, y no es necesario el liderazgo al 100% el desarrollo de esta habilidad. Pero para sí llegar a una conclusión, para una discusión entre pares, para comunicarlo correctamente, hay que tener esta habilidad de liderazgo, ¿no? Ya va asociada incluso con el entusiasmo, con el compromiso, con la motivación que tengas, con tu autoestima, que también lo vemos en el programa de LITEC, pero se los menciono por la relevancia que tiene. Y si ven además, esta de aquí va asociada con muchas de las habilidades que se piden del siglo XXI. O sea, el liderazgo es como soporte o piso y sostiene la creatividad, sostiene la colaboración, la comunicación, el manejo de la información. Hay un buen puente que se genera justamente a partir de un proceso, de un aprendizaje basado en la indagación o por ahí, como les digo, también basado en la curiosidad. Laura, sí, dame un chance que, como te digo, estoy avanzando un momento con la diapositiva y al final atiendo todas las preguntas que tengan ustedes. Las fuentes también, Verónica, bueno, las tengo ahí, tratan de copiarlas porque las estoy avanzando, igual después compartimos el material, y si no, como les digo, de última, y lo más importante es que también participen del programa, donde está ahí toda la bibliografía y todas las fuentes que utilizamos están en nuestro programa de LITEC. Bueno, ¿cómo integramos estas asignaturas STEM o STEAM en la educación primaria, secundaria o inicial, ¿no? Pero vamos a tomar el ejemplo de primaria. Lo tradicional que hemos tenido nosotros en formación ha sido lo aislado, fragmentado, o sea, bien compartimentada cada una en su especialidad, en su área. Luego fue algo más conectado, en que en algún momento algunos cursos tienen algún proyecto en común. Anidado es cuando ya se integró una dentro de otra y así se enseña, y la que más importa ahora desarrollar es la multidisciplinar, la interdisciplinar y sobre todo la transdisciplinar, que es que el currículum ya trascendió a todas las asignaturas individuales y el foco está en el campo del conocimiento tal como aparece en el mundo real. O sea, la escuela antes se notaba como una burbuja ideal de cosas que te podían funcionar dentro de la escuela y que a veces no tenían contacto con el mundo real. Ahora se está buscando que este mundo real ya permea la escuela y se represente
casi de la misma manera los procesos que ocurren en el mundo real en la escuela y que los estudiantes sientan las mismas experiencias de poder resolver un problema que hacemos los grandes en el mundo real, ellos en su nivel escolar. Entonces, vamos a ver esta visión escalonada de cómo hemos pasado de lo conectado al anidado, multidisciplinar, interdisciplinar y sobre todo lo transdisciplinar. Entonces, por ejemplo, un problema en el mundo real que lo dice allí, cómo construyeron los egipcios las pirámides. Entonces, en este proceso que lo planteamos a los estudiantes, los alumnos van a adquirir conocimientos no solamente de una pirámide, de la fecha en que se hicieron, de los nombres de memoria que se aprenderán de los faraones, sino de máquinas simples, dinamómetro, la numeración decimal, matemática, la cultura que había en ese entonces, los hábitos, en realidad ya trasciende el currículo y todos colaboramos en esa propuesta, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos a Freire, ¿no? Que comentaba esta alfabetización, que es la habilidad de leer el mundo, de continuar aprendiendo, y que no se supone solamente el desarrollo de operar matemáticamente, resolver problemas e instrumentos, sino que implica la interpretación crítica de esta realidad social, política, económica en la que vive la persona, ni qué decir lo que estamos atravesando ahora en Perú. Por eso, más que nada, sí se necesita una mirada transdisciplinar que trascienda el currículo nacional peruano para llegar a acuerdos que sean necesarios en circunstancias como las que vivimos. Así que no solamente está pasando en Perú, en otros países, me toca a mí trabajar también con proyectos con Argentina, con Uruguay, como les conté al inicio, incluso con Chile. Hace un par de semanas estuve en México y hay la misma dinámica, la misma preocupación. Me preguntaban, había mucho sobre Perú, yo le contaba la mirada de lo que está sucediendo, pero sigue siendo la educación una gran oportunidad para superar estos conflictos y desarrollar estas habilidades que sí se necesitan, ¿no? Entonces, como indica la flecha hacia arriba, lo transdisciplinar genera mayores posibilidades que los niños adquieran las competencias del siglo XXI, mejores actitudes de los alumnos hacia la ciencia, la tecnología, con maestros comprometidos y entusiasmados. Y sobre todo, profesores, profesoras, se vale decir primero no sé, y segundo, levantar la mano y pedir ayuda. Y también brindar la ayuda a un compañero, a un colega, a una colega que está necesitando más profundidad del tema de repente, o una mirada de que si haces la maqueta en la clase, no sé, de historia, o un proyecto en arte, conversar con el de informática, con el de tecnología, y que te diga, oye, lo podemos simular en Tinkercad, o de repente en Minecraft, y ¿sabes qué? Podemos también prototiparlo y quizás imprimirlo en 3D. Yo nunca usé una impresora 3D, bueno, te enseño cómo usarla y vas configurando, vas ploteando los proyectos. En realidad, eso genera una integración de la educación STEAM. Y bueno, para aterrizar un poco más incluso, ¿no? Hay dos formas, ciclo de indagación y diseño de procesos de ingeniería. Vamos a ir con el ciclo de indagación, que es muy similar al método científico, que es justamente estos procesos de la situación problematizadora, significativa, hacer la hipótesis, el diseño experimental. El ciclo de indagación va más ligado al experimento, analizar datos, conclusiones, y luego esto que les decía, muy importante, del afianzamiento, de la consolidación y una aplicación de ese conocimiento a otra área similar. Y si es un área diferente y se puede aplicar, mucho mejor. Esto, bueno, son varias etapas, en realidad, varias formas de hacerlo, y tienen una secuencia lógica, porque todo esto, como ven, es lógico. Hay un problema inicial, hay una indagación guiada por el docente, guiada por las áreas de ciencia, matemática, tecnología, guiada también puede ser por historia, por otras ciencias que están estudiando este proceso. Y luego se hace más abierto, donde hay un planteamiento de diseño de ingeniería de esta capacidad de resolver problemas, para llegar a una resolución de esta indagación. Y todo esto tiene además que ser evaluado, medido, porque aquello que no se mide, no se toma conciencia del impacto que se tiene. Bueno, se me agota el tiempo, voy avanzando un poquito más rápido. Aquí esto es un poco la mirada desde los ingenieros. ¿Cómo pensamos los ingenieros? Tenemos un pensamiento sistémico, que es diferente también al pensamiento computacional. Lo trataremos en otro momento, pero ahorita el pensamiento sistémico, buscamos problemas constantemente. No es malo si alguno de ustedes está casado con una ingeniera, si alguno de ustedes profesora, está casado con un ingeniero, verán que somos así. O si tienen amigos ingenieros, en las conversaciones salen estos temas, encontramos problemas y queremos resolverlos, los visualizamos, los buscamos mejorar,
Y en la visualización también hacemos muchos prototipos. Nos gusta hablar con las manos, como ven a mí, o mostrando elementos. Es una cuestión propia del pensamiento de ingeniería, ¿no? Enseñamos, resolvemos ejercicios o hablamos de algo y agarramos un papel y lápiz y al menos lo dibujamos o hacemos las matemáticas. Eso es propio de estos procesos mentales. ¿Cómo se puede llevar esto al aula? En realidad, si te ubicaste con el método científico, con el ciclo de indagación, este es muy similar. ¿Ven? Se define el problema, se investiga qué se sabe, qué se hace, conocimientos previos, lluvia de ideas, puede ser el design thinking, también una buena metodología ágil para motivar el pensamiento, una lluvia de ideas, como les decía, y buscamos prototipos o prototipar o diseñar o esbozar algo que nos ayude a resolver ese problema. Y comunicamos los resultados, al igual que los científicos lo hacen con papers o con exposiciones. Hay un paralelismo entre el científico y el ingeniero, pero no es para que estén opuestos, porque no se contradicen, en realidad es para que estén integrados. Estamos mostrando separados solamente para que ustedes lo vean mejor. Entonces tenemos ahí, se parte una pregunta de un problema, ambos buscamos antecedentes, planteamos hipótesis. El ingeniero va más al tema de necesidades y limitaciones, más allá de un experimento que no tenga un propósito. Digamos, en el ingeniero sí trata de enfocar más en resolver un problema específico, ¿no? Bueno, se realiza el diseño experimental, se realizan las alternativas, los prototipados, y bueno, se comunican resultados. Al final llegamos a lo mismo y comenzamos con lo mismo. Es el desarrollo el que es un poco distinto, o ustedes pueden plantear desde su experiencia otra forma que cumpla el mismo proceso. Entonces, bueno, acá hay estrategias, ¿no? De cómo definir el problema, cómo se imagina el producto, cómo se planifica ese diseño de ingeniería, cómo se crea el prototipo y cómo se puede llegar a mejorar. No se preocupen que vamos a hacer un par de ejercicios prácticos para que lo tengan más claro y al final atiendo sus preguntas, pero síganlas por favor escribiéndolas en el chat, no se corten con eso, es por un tema de tiempo que tengo que acabar con la presentación. Entonces, bueno, haciendo una síntesis de esto, tenemos las preguntas del ciclo de indagación con el problema del diseño de ingeniería. Y si ustedes ven, abajo está el design thinking, que está bien planteado ahí: empatizar, definir, idear, prototipar y evaluar, comunicar. Y que incluso yo lo pondría en un círculo, y no todas en un círculo, yo lo haría como una espiral hacia arriba, una helicoidal, ¿no? Porque se apoyan entre sí, se suman, no se anulan, y yo creo que es muy importante y muy sencillo de aplicar con la práctica. En un inicio quizás no tanto, pero sí con la práctica se pueden lograr esos aprendizajes. Bien, seguimos entonces a la última parte: cómo podemos integrar algo que está muy presente con la tecnología, que es la programación. Ni hablar de inteligencia artificial o tampoco del metaverso, todas estas cuestiones que vienen apareciendo, el blockchain. Pero para hacer un ejemplo con la programación, tenemos, hay bibliografía de STEM y de STEAM. Debo confesar que la más precisa que he encontrado en este punto ha sido la de STEM, pero eso no excluye a la A de arte, la A de cultura, que no es solamente pintar, cantar o bailar o actuar en la escuela, sino va más a la expresión cultural humana. El arte, yo siempre la tengo muy presente porque no se trata de decir que una expresión artística es mejor o peor que la otra, que una pintura te parezca bonita o te parezca fea. Es solamente el transmitir la esencia humana, y sobre todo la creatividad, que es algo que no tienen las máquinas, a través del arte. Es muy importante para hacerlo notar a nuestros estudiantes. Incluso los valores y los principios yo los encuentro más fácil de trabajar desde actividades artísticas. ¿Por qué? Se están dando ahora muchos conocimientos, muchas herramientas y muchos recursos a los profesores, a los estudiantes, a las personas en general, pero si no hay una buena base de valores o de principios, preocupa un poco, ¿no? Porque quizás no hace tanto el bien que deseamos a la sociedad, sino lo contrario. Entonces, por eso yo resalto mucho la A. Para mí no es tácita, el arte tiene que estar en STEM, pero estoy eligiendo este modelo porque lo plantea bien y habla de la ciencia como indagación acoplada, la tecnología con la programación computacional, o las ciencias de la computación, la E de ingeniería, que está entrando este pensamiento ingenieril, este diseño ingenieril, y las matemáticas como nuestro lenguaje, ¿no? En STEAM de representación
de modelos, de situaciones, de experiencias que vamos atravesando. ¿Qué tal que se les plantea construir un juguete para trabajar sobre circuitos eléctricos y se les dice a los niños y niñas, buenos días, científicos, científicas, ingenieros e ingenieras, los Reyes Magos y Papá Noel nos han encomendado una misión muy importante. Nos han pedido que realicemos el prototipo de un nuevo juguete que tiene que parecerse al del dibujo y que debemos construir solamente con los materiales que estén dentro de la caja que nos han facilitado. También nos han pedido que cumplan dos requisitos fundamentales, ¿no? Debe encenderse su nariz cuando el muñeco junte las manos y debe sonar un zumbador cuando haga el pino, una voltereta, un volantín, ¿no? Y finalmente nos solicitan que enviemos ese prototipo, es decir, tiene que hacerse el prototipo. Entonces acá vemos cómo en el proceso de diseño de ingeniería, ¿no? O también puede ser por ciclo de indagación, el niño empieza a recolectar la información, un niño de 7 años y luego un niño de 11 años. Es una misma experiencia y depende del docente, del profesor, del guía, qué alcance les va a dar, qué exigencia va a tener y qué materiales se les puede brindar a los chicos. En este proceso se están aprendiendo muchas cuestiones que son necesarias, pero sobre todo se están desarrollando habilidades. En verdad quiero que se vayan con esa idea que lo que buscamos en educación STEAM no es tanto aprender contenidos, materias, eso va a suceder, pero no es nuestra prioridad. Le estamos apuntando a desarrollar habilidades. Entonces, bueno, ahí empiezan los chicos a construir, a prototipar, y se hace al final una evaluación, ¿no? Control de calidad, como hacemos los ingenieros, y sería preguntar, ¿no? ¿Se ha realizado un prototipo de un muñeco similar a la imagen? Sí, check. Cuando se juntan las manos, ¿se ilumina la nariz? Sí, check, muy bien. Cuando se pone de revés o se lee el volantín, ¿suena un zumbador? Sí, pero a veces hay que ajustar algunas cosas y se va mejorando. Y si se han utilizado solo los materiales que facilitaron, sí. Si alguno agregó más materiales, también se registra no y agregué tal material. Entonces, es una tablita que también a ellos les da un orden mental de cómo presentar sus proyectos y funciona. Otro ejemplo acá. Indagación sobre la calidad del agua. Para que los estudiantes comprendan los parámetros que determinan la calidad del agua, se presenta una situación problemática que requiere de la aplicación del método de indagación científica para su resolución. Durante el proceso de indagación se introducen algunos de los parámetros físico-químicos de la calidad del agua: turbidez, sólidos en suspensión, temperatura, nitratos, cloro y pH. Se averiguan los niveles óptimos de cada parámetro realizando una búsqueda de información en páginas especializadas de Internet. Esa parte de la indagación es muy importante y se vale usar el Internet. Y se programa una placa microcontroladora como sensor de temperatura para la toma de datos, ¿no? Posteriormente se emplean diferentes muestras de agua para determinar la calidad de cada una y proponer una solución al problema inicial planteado. Este es más desafiante, confieso que va un poco más a nivel de secundaria, pero se puede hacer algo un poco más simple para primaria o inicial incluso. Y aquí tenemos, ¿no?, las tres muestras, muestra A, muestra B, muestra C. Tiene algunas, se le ha puesto arena, hojas, ramitas, vinagre, pastilla de cloro, algunas que no la tienen. Entonces, lo importante de eso es que es algo que podemos acceder con los estudiantes. Y segundo, gracias a la tecnología y a que ahora existen estas placas microcontroladoras, estas microcomputadoras, se puede hacer una programación incluso por bloques, como está planteando allí en MakeCode Microbit, y con eso se hace una secuencia lógica. Y miren, en lugar de comprar un sensor de pH o un sensor de temperatura, lo pueden fabricar los estudiantes, y qué mejor aprendizaje. Eso es también cultura maker, como eso va a permitir que ellos tengan las habilidades. Como les dije, es un poco el pretexto también la tecnología y el desafío de que se ponga el experimento o el prototipo, sino que lo que importa es las habilidades y cómo ellos después pueden hacer un afianzamiento de pensar, ok, esto lo hice en un vasito, lo puedo hacer en el río de mi distrito, de mi ciudad, en el mar, cuando llueva, puedo recolectar en mi provincia estas muestras en un lago. Entonces, eso es parte de este proceso de afianzamiento, de aprendizaje, y que se desarrolla ya en este nuevo modelo de educación STEAM.
Entonces, bueno, atento a sus preguntas, por favor. Yo voy a hacer el resumen y cierre de esta parte para darle pase a Fanny y luego retomamos con las preguntas, pero vayan escribiéndose en el chat. Entonces, como resumen, las competencias del currículo nacional no se contradicen a las habilidades del siglo XXI. Espero que haya quedado claro en la charla que hemos dado hoy día. Que un solo prototipo, un solo experimento, una sola maqueta puede ser utilizado para desarrollar la indagación desde diferentes áreas. Podemos trabajar en equipo, profesores, profesoras, es poner un poco en nuestra voluntad. Y si en secundaria no lo tenemos tan claro, como les dije, quisiera saber si hay de primaria o de inicial aquí, porque lo hacen a cada momento. La verdad, yo siempre he sorprendido con las docentes de inicial y con el gran esfuerzo que hacen para desarrollar habilidades en personas tan pequeñitas como los niños de 3, 4, 5, 6 años que ni saben leer y escribir, pero entienden responsabilidad, trabajo en equipo, orden, limpieza, se pueden asear ellos de manera autónoma. En fin, conversemos también con el nivel inicial. Y nivel inicial, ustedes también, por favor, conversen con el nivel primario y con el nivel secundario por tener la perspectiva del tipo de proyectos que son necesarios hacer en los estudiantes. Y el trabajo colaborativo, es lo que estaba mencionando, es muy importante entre docentes del mismo nivel y de diferentes niveles, e incluso diría trabajar colaborativamente de colegio a colegio, de distrito a distrito, de provincia a provincia, si desean de país a país, porque esas experiencias me tocaron a mí y la verdad aprendí muchísimo, y mis estudiantes también.